comentarios y palabras necias corrompen las buenas costumbres. O sea, las malas conversaciones corrompen las buenas. Es que lo malo se apega. Lo malo es fácil. Lo bueno. Santo. Ver cómo el pecado sigue destruyendo las vidas. Cómo el pecado sigue haciendo pedazo a la humanidad y trayendo tanto dolor y sufrimiento. Por eso, hermanos, es que Dios en su misericordia es paciente para con todos nosotros, para que nos volvamos a Él, hermanos. Estas son oportunidades de gracia. Hoy es el tiempo aceptable en el cual podemos acercarnos a Dios. Y por lo tanto, Dios en su palabra nos deja advertencias, mandamientos para no participar de diferentes formas de mal. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está hablando de castidad. O sea, en otras palabras dice, yo los quiero a ustedes castos, puros. Y eso no es fácil. No es fácil, hermano, en nuestra fuerza. Por eso que en otras palabras Dios está diciendo, aprendan a depender de mí. Porque la única manera para mantenerse en obediencia, en santidad, en castidad, en pureza, es aprendiendo a caminar en el temor de Dios y dependiendo de Él. Porque en mi fuerza yo caigo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a depender de Dios. Tengo que ser sabio para... Busque conmigo Proverbio. Este es un mensaje a la conciencia rapidito nomás. Tenemos que irnos, yo tengo 3 ocupaciones más. Proverbios 4, 14, 15 dice la Biblia, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, dice, no pases por ella, apártate de ella, pasa, dice. En otras palabras, este es un mandamiento para saber con quién nos asociamos, con quién hacemos amistad, con quién vamos a caminar. En otras palabras, Dios dice, ustedes tienen que ser sabios para saber con quiénes se asocian, con quiénes van a frecuentar, a caminar. Entonces, todo esto son advertencias y mandamientos para que no participemos de diferentes formas de mal. Proverbios 22, 24, 25. Mire lo que dice la Biblia. No, el versículo 24, Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ese no, usted subráyelo en la Biblia. Es un mandamiento ese no. No te entremetas. ¿Con quién? Con el iracundo. ¿Por qué? Ni te acompañes con el hombre de enojo. Porque vas a aprender, ¿qué dices? Sus maneras. Porque, hermano, si usted se junta con un sabio, usted llegará a ser sabio. Júntese con un necio y llegará a ser necio. Júntese con un chismoso y usted llega a ser chismoso también. Júntese con uno que murmura y usted va a ser otro murmurador. En esta vida he aprendido esto, hermano, y se los comparto. Yo creo, siempre el necio busca al otro necio. Usted jamás verá que un necio busca a un sabio. No, porque el sabio le va a llamar la atención, le va a reprender, le va a corregir, le va a decir, eso no se hace. Y el necio, ¿sabe qué? Va a estar incontento, incómodo. Por eso, hermano, ¿sabe por qué? Es como la naturaleza. Un chancho buscará estar con las ovejas. No, él buscará estar ¿con quién? Con otros cerdos. Por naturaleza. Así mismo, hermano, el necio, el torpe, el rebelde,
el iracundo. Siempre buscan estar con los que van de acuerdo con ellos. Nosotros como hijos de Dios, en otras palabras, está diciendo, ustedes tienen que ser sabios, tienen que saber con quién se asocian, porque si no van a aprender estas malas cosas. Y esa es una realidad, hermano, en la vida. Porque la Biblia dice en Corintios que el escuchar comentarios y palabras necias corrompen las buenas costumbres. O sea, las malas conversaciones corrompen las buenas. Es que lo malo se apega. Lo malo es fácil. Lo bueno. Dígame, ¿quién le enseña a un niño a tirarse al suelo, a tirar las cosas, a renegar y a hacer tantas? ¿Quién le enseña? ¿O quién le enseña a un niño a mentir? Solo por naturaleza. Solito. Y ellos aprenden, si tienen una mala influencia de los padres, aprenden eso. Por lo tanto, Dios nos está diciendo. ¿Y cuando habla? Vámonos a 2 de Timoteo. Simplemente estas son formas que Dios nos advierte para no caer en el pecado. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice aquí. Este es otro mandamiento para evitarse problemas. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. ¿Sabe por qué? Porque en las muchas palabras no falta pecado. Está hablando aquí de murmuración. Está hablando aquí de cosas que, cuando habla de palabrerías, hermano, y profanas, está hablando de que está usted dando su oído a cosas no buenas. Entonces dice, ¿quieres evitarte problemas en la vida? Aprende a dónde pones tu oído. ¿Qué oyes? ¿Con quién camina? Primero habíamos visto con quién camina, ¿no? ¿Dónde van tus pies? Ahora, ¿qué oyes? No escuches palabras profanas. Y versículo 17, y su palabra carcomerá. Mira el efecto que va a hacer. Carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y ahí va a dar dos hombres que estaban fuera de la voluntad de Dios, que hacían lo contrario, lo opuesto. Y porque dice el versículo 18, que se desviaron ¿de qué? De la verdad. Tremendo. ¿Por qué se desviaron? Porque empezaron a tener malas compañías, a oír lo malo. Entonces, son formas de hacer maldad. Y nosotros vivimos en un mundo malo. No faltará quien quiera contaminar tu oído de cosas malas. No faltará quien te quiera traer murmuración, chisme, cuento o palabras así profanas. No faltará, hermano. Pero usted decide si escuchar o no escuchar. Es su voluntad, es nuestra voluntad la que decide, hermano. Amén. Porque el pecado propone, pero el hombre es el que dispone. Amén, hermano. Amén. Porque en todos hay el principio del pecado, en toda la raza humana. Romanos 5:12 dice la Biblia que el pecado entró por causa de un solo hombre. Y por medio de ese solo hombre entró el pecado al mundo por cuanto todos pecaron. Ahí está hablando de un principio, el principio del pecado. Quiere decir, es instinto pecaminoso hacer lo malo, a sentir lo malo. ¿Me explico? Pero en el cristiano, ese principio de pecado ya no gobierna. Amén. Ya no está activo, ya no orienta, ya no dirige. Por eso es que Cristo vino para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte y darnos un nuevo principio de orientamiento por su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora en nosotros está activado un nuevo principio de ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2. Y ese es el que nos tiene que mover y dirigir para evitar todos estos males. Para evitar caer en todos estos males que habla la palabra de Dios. Miren lo que dice Tito capítulo 3. No es mi palabra.
versículos 9 y 10. Pero evita las cuestiones necias. Otro mandamiento. Evita las cuestiones necias. Y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley. Está hablando ahí de gente que conoce Biblia y que a veces se pone a discutir. No, hermanos, no somos llamados para eso. Y eso sucedía y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hermano, y ahora dice, porque son vanas y sin provecho. O sea, nosotros tenemos que saber discernir qué es lo que me va a hacer provecho a mi vida y qué es lo que no me va a hacer provecho. Versículo 10. Tito 3:9. Estoy leyendo, ahora voy a leer el 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, descomúlgalo. Quiere decir, deséchalo. Uy, ahí está hablando a la iglesia, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mire que le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Este no es un mensaje para los de afuera, es para los que están aquí adentro. O sea, en otras palabras dice, ustedes como iglesia tienen que mantenerse en castidad, en pureza, en santidad. Y para eso tienen que evitar todas estas malas asociaciones. Saber a dónde van sus pies, qué es lo que oye, qué es lo que habla. No se asocien con gente así. O sea, en otras palabras, Dios está exhortando a su iglesia a vivir en santidad, en pureza. Amén. Entre nosotros no tiene que existir el chisme, el cuento, la murmuración, las divisiones. A tal punto que habla aquí de disciplina. Y dice, al que cause divisiones después de una y otra amonestación. O sea, hay que amonestarlo. Nuestro deber es amonestarnos entre nosotros. ¿Sabe que la voluntad de Dios es esa para nosotros, hermano? Que nos amonestemos con amor, con sabiduría, discerniendo el lugar, el tono de voz, discerniendo el momento, el tiempo. O sea, Dios quiere que vivamos en sabiduría, hermano. Y mire que a lo amonestan 1, 2, 3 veces y no hace caso. Al que es rebelde, en otra palabra, dice deséchalo, descomúlgalo. ¿Por qué, hermanos? Por eso es que en la iglesia se exhorta a vivir así. Y con esto quiero terminar. Busque 1 Corintios capítulo 5. Bendito sea el Señor. Versículos. Mire lo que dice. No es mi palabra, es palabra de Dios, hermano. Cuando Pablo vio una iglesia carnal como la iglesia de los Corintios, y que hasta comía la Santa Cena en modo indigna, él le llama la atención. Y el versículo 9 dice así. 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, ni absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal manera sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Una pregunta. Segunda pregunta. ¿No juzgáis vosotros los que estáis dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y ahí dice el mandamiento. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí se da cuenta? Disciplina. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué existe tanto el pecado dentro de la iglesia? Por falta de disciplina. Y Pablo dice aquí que ustedes tienen todo el derecho de juzgar a los que están dentro, no a los que están fuera. O sea, cuando habla de juzgar, habla de ejercitar la disciplina. Si tú te llamas hermano y estás en pecado, tienes que asumir tu responsabilidad y, hermano, entrar en una disciplina. Mire, si las instituciones humanas hacen eso. Cuando yo estaba en la infantería marina, si un soldado o alguien cometía una falta disciplinaria, tenía que recibir las consecuencias.
Yo un día estuve en el calabozo y no le cuento eso. Pero es la verdad, hermano. Ahora nosotros en Cristo, Pablo dice, mira, si es hermano, ustedes tienen que poner orden en la iglesia. Poner disciplina en la iglesia. Y estos son mandamientos, hermano. No son sugerencias. Son mandamientos para que no participemos en formas de mal. Porque si no toleramos el pecado dentro de la iglesia. Me estoy explicando, hermano. Y la voluntad de Dios es que nosotros hagamos la diferencia. Por eso a los de afuera, quien los juzga es Dios. Pero a los que están aquí adentro, si tú te llamas hermano y tú estás mal, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Practicar el principio de la confesión. O sea, pecaste. No escondas tu pecado. No lleves una vida doble. Eso es lo que está diciendo. No lleves una vida de apariencia, de hipocresía. No, sé sincero, sé honesto. Y ¿sabe qué? Pequé, pastor. Estoy mal. Y hermanito, ¿cómo está? Bendecido, estoy bien. Mentira. Anda con el corazón amargado, enemistado, ocultando pecado. No, hermano. Tengo que ser sincero. Pastor, ¿cómo está? Pastor, tengo que contarle. Venga para acá. ¿Y qué pasó? Necesito disciplina. ¿Y qué hiciste? Esto. Eso se hace. Santiago 5:16 dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Amén. O sea, el fin de practicar. ¿Sabe por qué hay tanto pecado dentro de la iglesia? Por falta de confesión. Por eso existe el pecado dentro de la iglesia. Y que si después se cae en hipocresía. No, hermano, tenemos que ser honestos y sinceros. Si yo pequé, yo tengo que, para no contaminar a los demás. ¿Se acuerda Caleb? Cogió Caleb, Josué, todos fueron a la guerra, ¡ay! Y perdieron. Y Josué se puso a llorar y dijo, ¿por qué? ¿Por qué perdimos? Si Jericó lo vencimos, ¿y por qué? ¡Ay, no! Y le dijo el Señor, Josué, levántate. Perdieron porque hay anatema dentro del pueblo. Han cogido del anatema, de lo que yo le dije que no cojan en Jericó. Y por la avaricia de uno, murieron ¿cuántos? ¿Se da cuenta? Eso es lo que trae el pecado dentro de la iglesia. Corta bendición. El pecado dentro de la iglesia y en nuestra vida, corta bendición. Queremos que Dios nos bendiga. ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes muchas veces por qué? Porque hay pecado escondido. Y dice, Señor, no te siento. Claro, porque hay falta la confesión. Tiene que confesar el marido el pecado a su mujer, la mujer a su marido, el hijo al padre. Tiene que decir, papá, perdóname, pequé, fallé. ¿Me explico, hermano? Y hacerlo de corazón, renovar los votos con Dios. Y todo eso, ¿qué hace? Que nos alinea a la voluntad de Dios, a la santidad, a la pureza. Y aprendemos así a temer a Dios y amarlo con el corazón. Si no, hermano, ¿qué nos esperará delante de Dios? Por eso que Jesús, a quien Jesús afrontaba siempre, duramente, era quien, a los religiosos. Les decía hipócritas. Se hacen ver como justos por fuera, pero por dentro están muertos, llenos de huesos. Tremendo, ¿ah? O sea, ese es el evangelio de Cristo. Así predicaba Cristo. ¿Y a quién le gusta que prediquen así hoy en día? A nadie. ¿Quieren oír el evangelio de la prosperidad? Que Dios te bendice. No importa cómo esté tu corazón podrido. Dale a Dios. Ese es el evangelio falso. No, hermano. Si usted hoy va a ofrendar con un corazón sucio, mejor no ofrende, hermano. Amén. Porque va a tener un peor castigo de parte de Dios. Usted aprende a tener su corazón limpio. Ay, Señor, pequé, pero ya le confesé al pastor. Y ya confesé esto. Así, hermano. Y así nos vamos a sanar, nos vamos a liberar, nos vamos a vivir. Y podría citar más citas bíblicas, pero yo creo que ya somos sabios para entender, ¿verdad? Podríamos estar citando tantos pasajes aquí y ejemplos, pero lo importante es entender, es abrir el corazón.
para que la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón. Hoy como hoy vivimos tiempos tan terribles que esta palabra ya no causa ningún efecto en los corazones. Se oye, yo me sé toda la Biblia. Sí, hasta el diablo se la sabe. ¿Y qué cree? ¿Que porque el diablo se sabe la Biblia? El diablo es protagonista de la Biblia, de este libro, desde la primera página hasta la última. El diablo conoce bien al ser humano, conoce cómo sus emociones, sus sentimientos, y es experto en confundir las emociones, es experto en hacer desviar la voluntad del hombre. Satanás es un ser espiritual que conoce tan perfectamente al hombre, que sabe inyectar en su mente mentiras disfrazadas de verdad. Y el hombre las acepta y dice, ay, sí. Y el diablo dice, sí, sí. Una vez que Satanás logró capturar su mente, usted es presa de él. Y comienza a vivir en un engaño. Su vida será el resultado de lo que usted acepte en su mente. Por eso la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No está hablando de cerebro, porque cerebro es una cosa y mente es otra cosa. La Biblia habla de mente, de espíritu. Efesios 4:22, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, en el espíritu de nuestra mente viene renovado con esta palabra. Cuando yo la creo y yo la pongo en mi corazón y yo la vivo, cuando viene alguna mentira a mi mente, sé cómo combatirla. ¿Por qué? Porque mi mente está siendo renovada por esta palabra. Y entonces no me involucro en el engaño. Entonces, en el amor de Cristo, hermano, les hago una pregunta. ¿Cuánto queremos renovar un voto con Dios y decir, Señor, aquí está mi vida? Hazme de nuevo. Quiero dar fruto para ti. Quiero ser tu siervo de verdad. Ayúdame a ver toda tiniebla que todavía tenga en mi corazón y que no logro verla. Esas son las oraciones que Dios quiere que hagamos. Señor, hazme ver mi propia maldad que yo no he visto. Eso es, hermano. Porque muchas veces no somos en grado de vernos nuestra propia condición, pero Dios sí. Dios sí. Y lo que más nos tiene que interesar y preocupar a nosotros, gracias, hija, lo que más nos tiene que preocupar a nosotros es, yo le hago una pregunta, ¿cómo está su condición delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo usted se ve y cómo cree que Dios le ve a usted? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? La visión que ella tenía de sí misma era rica. Se considera, yo soy rico, no tengo necesidad de nadie. Esa era su propia opinión de sí misma. La iglesia de la Odisea. Y el Señor le dice, ve, tú te ves rica y te ves próspera y que no tienes necesidad de nada. Y le dice Dios, y tú para mí eres pobre, ciega, miserable y desnuda. ¿Se da cuenta? Esa iglesia se estaba viendo como Dios no la veía. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Creemos que estamos bien. Y el Señor dice, claro. ¿Y sabe qué tenemos que decirle a Dios? Dios, enséñame a verme como tú me ves. A la luz de tu mirada. Entonces, hermano, en el amor de Cristo, esas son las advertencias que Dios nos hace en su palabra. Pongámonos de pie y oremos a Dios.